En el vídeo de hoy haré un cuadro abstracto con textura. Al final le pondré pan de oro o lámina de oro, que también se llama así. Comienzo preparando la pasta. Os pongo el enlace arriba de un vídeo que hice de cómo prepararla. Que quede una textura ni gruesa ni líquida, que se mantenga. Mojo todo el lienzo, me gusta mojarlo antes de empezar, extendiendo bien la humedad por todo el lienzo, para después continuar dándole ya con la pasta la forma que deseamos para nuestra composición que hayamos elegido. Yo en esta vez me he inspirado en los frescos de una iglesia de Toro en la provincia de Zamora, en España. Fue un viaje de fin de semana que hice a principios de diciembre. Y siempre me gusta sacar fotos de los lugares que visito. Me llamó la atención las paredes desgastadas con el yeso y la pintura quitada de alguna zona, dejando los sillares de caliza a la vista. Al final del vídeo os pondré algunas de las fotos. También visité la Colegiata de Toro, una joya del románico con un pórtico espectacular. Me gustó mucho Zamora, tanto la parte monumental como la gastronómica, con una muy buena relación calidad-precio, porque los monumentos, la mayoría de las visitas eran gratuitas. Pues le voy dando con color ya, llenando el lienzo de pintura, una capa gruesa de pintura. Al comienzo de dar color, como siempre, se trata de eso, de llenar el lienzo con varios colores y ir jugando con ellos y mezclando para llenar de color. Después ya, como siempre digo, sabemos cómo empezamos, pero no sabemos cómo terminamos. Se trata de jugar, de mezclar y hacer lo que tú quieras. En este momento, con la pintura fresca, siempre puedes investigar y probar. Luego, cuando está seca, ya le vas dando capas encima. Siempre hay que dar capa sobre capa, porque siempre se ve la que está debajo. Todas se van a ver un poquito, aunque parezca que al ojo no la vemos, pero queda, ahí queda. Si te gusta el contenido de mis vídeos, te animo a que te suscribas y actives la campana de notificación para no perderte ninguno. También me alegraría que me dejaras un comentario.
Aquí le voy dando a la parte de la pared donde se une con los sillares, donde se supone que se ha quitado el yeso, y le voy dando a la parte al filo, lo que es al borde de los desconchones, para que hacerlos como más definidos y más evidente. Le voy poniendo blanco a pincel seco en el borde de la pared, digamos, superviviente, para enfatizar aún más. Aquí simulo también desconchones de la pared, en parte ayudada por los relieves que dejó la textura. La textura aquí ayuda mucho en la parte de la hendidura donde hacer los desconchones. Y le pongo pan de oro a toda la parte vista del cemento o yeso, porque así parece que le doy más riqueza, no sé, me apetece, lo veo como más decorativo. También hubiera quedado bien sin el pan de oro, hubiera quedado como un aspecto más rústico al ver así los bordes fracturados, ¿no? Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.